He aquí a mi madre, la de pechos pródigos y canto azul en las mañanas. He aquí a mi padre, presencia de caoba y risa tierna. He aquí a mi abuelo, el de la historia en cicatrices y abrazo inacabable. He aquí a mis hijas, mi carne femenina, mi vientre fértil, mis otros yo con sueños propios. He aquí a mis hermanos, los del juego y los sermones, los del pleito y los abrazos. He aquí a mis amigos, los que me escogieron como hermano, siempre próximos. He aquí a mi pueblo, inmutable y generoso en la memoria, desgarrado y sangriento más allá de esas paredes. Y aquí el milagro del pan y los peces, el amor multiplicable, eternamente nuevo, el ofrecido y aceptado, el que fructificó y el que murió de nada, el que me ha sido dado y enriqueció mi espíritu. Helos aquí, en mi sangre y en mis huesos, en mi carne y mi memoria. He aquí este cuerpo, he aquí al hombre. Con esta introducción del poema del maestro Gustavo López es que hemos decidido iniciar esta presentación. Gracias a la Universidad Vasconcelos por el día de hoy permitirnos hacer uso de este recinto para dar pie al diálogo, a la conversación, a la música y a la poesía. Por parte de Ático Librería y Editorial Laberinto, gracias maestro por estar aquí hoy con nosotros. Es un gusto para mí presentarlo y comentar con usted esta tarde. El maestro Gustavo López nace en Juchitán de Zaragoza, una localidad de Oaxaca de Juárez. Es egresado de la UNAM y la Escuela Superior de Música. En 1974 funda el grupo musical CADE, a modo de difundir el folclore mexicano y experimentar con la composición del mismo con otros elementos musicales. En 1975, la cantante argentina Mercedes Sosa estrena una de sus canciones en el Palacio de Bellas Artes. De 1979 a 1982 formó parte del grupo Los Folcloristas. Ha difundido su trabajo como compositor e intérprete en todo México, Cuba y Estados Unidos. Becario del FONCA, la Secretaría de Cultura, jurado del FOESCA y diferentes programas de difusión y composición musical, ha sido seleccionado por el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos. Ha publicado en diversas revistas y periódicos su trabajo literario. Tiene 3 discos grabados y ha hecho colaboraciones con artistas de México, Argentina y Japón. Sin más, un representante de la trova contemporánea mexicana. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Samantha, por esta introducción. Y bueno, gracias también a ustedes que se tomaron esta tarde, este tiempo para acompañarnos en esta presentación del libro, He aquí al hombre. Y pues bueno, sobre todo para que podamos hacer un poquito de diálogo, hablar un poquito sobre el libro, las dudas que tengan, pues las podemos ir, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna curiosidad, con todo gusto. Y al final, pues a lo mejor nos echamos también unas cancioncitas, leeremos algunos poemas, así nos la vamos a ir llevando, ¿no? Con la presentación de este libro, pero pues, ante todo, muchísimas gracias por tomarse este tiempo y compartir con nosotros. Pues bien, maestro, en esta lectura precoz, y digo precoz porque así soy con los libros, encontré varios elementos. Tengo varias dudas, pero la primera y más curiosa que tengo es cómo decide adentrarse
en el mundo de la composición musical y por ende la poesía. En un entorno de retos y la influencia de los padres, ¿no?, que siempre buscan la carrera mejor remunerada o algo que sea más estable, ¿no?, porque de pronto la música, la poesía son tabús de que el éxito, la estabilidad económica de pronto son difíciles. Entonces, una de mis preguntas que más me aquieta es ¿cómo usted se adentra en este mundo de la composición, la música, la poesía? Pues mira, no lo había yo pensado así, simplemente yo creo que se fue dando de una manera muy natural, ¿no? Yo desde niño recuerdo que en el patio de la casa de mi abuelo me gustaba salirme por ratos y, según yo, inventar como versos y canciones, ¿no? Yo no sé qué decía, no recuerdo nada, pero según yo estaba creando. Ese es mi primer recuerdo de este impulso, digamos, ¿no? Quizá 8 años, ¿no? Y bueno, pero también era yo muy aficionado a irme al campo. Me gustaban mucho los animales, el campo, y mi papá tenía un pequeño rancho. Mis vacaciones escolares mi mayor disfrute era irme ahí al rancho a cuidar chivos, a arriar un poquito el ganado y eso. Pero en ese rancho había llegaban muchas personas, básicamente pescadores, porque estaba a la orilla de la playa, y con ellos fui nutriendo mi imaginación, porque llegaban y nos contaban historias y todo esto, ¿no? Y recuerdo muy bien que ellos llegaban más o menos a las 5 de la tarde, apersogaban, así le decíamos, sus caballos para que pastaran. Poníamos el fogón, iba cayendo la tarde, iban naciendo las historias, nos dormíamos, 3 de la mañana, se levantaban y yo me paraba con ellos para ir a pescar. Pero, pues todo esto creo que fue nutriendo, pues esta idea de fue nutriendo la imaginación, ¿no? Aparte, pues, en Juchitán, pues era un pueblo lleno de música. En Juchitán si alguien da luz, se celebra con música. Si hay un bautizo, se celebra con música. La confirmación se celebra con música. La primera comunión con música. La boda con música. El divorcio incluso hasta con música. Y la muerte no es la excepción, ¿no? En los velorios se acostumbra en Juchitán que siempre, cuando menos un trío está allí. Muchas veces se pasa la guitarra entre la gente que llega a acompañar a los dolientes. Las bandas acompañan el féretro también al panteón. Es decir, que la música, la imaginación, digamos, entorno bucólico del campo y estas cosas, pues van llenando a un niño de ideas, de motivaciones, de impulsos. Yo creo que ahí está la chispa primigenia, ¿no? Y a partir de eso, ya más tarde, en la secundaria, pues me dijeron que había que meterse alguna materia artísticas. Y bueno, una de las opciones era dibujo, otra era entrar a la estudiantina, había creo que también cocina, pero yo me decidí por la música. Y ahí empecé a aprender a hacer mis pininos con la mandolina y luego ahí me enseñaron mis compañeros la guitarra. Pero antes de eso, pues ya a los 13 años, pues las primeras motivaciones para mí para escribir, pues fue que alguna niña me gustara y empecé a escribir canciones sin música. Pero para mí ya eran canciones. ¿Y qué es lo que hacía yo? Que la canción que estaba de moda en la radio y me gustaba, agarraba y yo cambiaba la letra y le ponía mi letra para poder cantársela a esta muchachita, ¿no? Y así fue que empecé a componer. Eso fue como a los 13 años. A los 15 me voy a México. Es un choque cultural porque salir de un pueblo, y más como te digo que a mí me gustaba mucho estar en el rancho y eso, pues llegué y fue un choque muy fuerte, aparte de que fue muy sorpresivo. Mi papá me dice ese día, te vas hoy a las 8 de la noche sin avisarme antes,
Y pues me tuve que despedir a la carrera de todos mis afectos, ¿no? Amigos, madres, hermanos y mi abuelo. Y en el trayecto pues fui como recapitulando lo que había sido hasta ese momento mi vida. Y evidentemente que las emociones se ponen a flor de piel. Y bueno, ese choque de viajar bajo la lluvia, llorar junto a la ventanilla para que no me vieran, llegar a la Ciudad de México, enfrentarme a ese monstruo, vivir un poco casi en solitario en una azotea donde mi hermano me daba hospedaje, con la fortuna de que él tenía ahí sus libros. Y eso fue también para mí un refugio, pero también una de esas bifurcaciones de la vida de mucha suerte. Fue fortuito, pero me mostró un camino que yo no tenía pensado. Es decir, yo sabía que me gustaba hacer canciones, que ya me había empezado a meter en la música, que me gustaba dibujar, pero de repente me encuentro con los libros y en esa soledad del cuarto de azotea empiezo a leer. Y luego viene otro choque, me invita un día mi hermano a comer en la casa de sus suegros. Entonces tengo que encontrarme con adolescentes de la ciudad. Y allí, a la hora de la comida, pues me sientan con los adolescentes y me doy cuenta que éramos dos mundos, ¿no? Porque ellos empezaron a hablar de las películas de moda hollywoodenses y nosotros cuando íbamos al cine veíamos las del Santo y las de no sé qué, ¿entiendes? 3 años, 4 años atrás no veíamos las películas en inglés, no las pasaban en el pueblo, ¿no? Pasaban las de vaqueros, Luis Aguilar y eso. Entonces, a la hora de estar en la mesa, fue un gran choque porque yo no sabía de qué hablar, no sabía de qué platicar. Y me empezó a entrar una angustia. ¿Cómo me desenvuelvo en este mundo? No sabía cómo desenvolverme. Me dijeron, tú no hablas, eres mudo, y pues era peor para mí, ¿me entiendes? Me sentía peor. Y de pronto mi hermano me dice, pero canta, no habla, pero canta. Y a ver qué cante, ya sabes, todos para tratar de que yo no me sintiera mal, pero me sentí peor. Entonces me decía, además canta en zapoteco, a ver qué cante en zapoteco. Me puse a cantar, pero de los nervios me entró un hipo tremendo que no pude parar con el hipo. Y total, ya me perdonaron, me sentó mi hermano, me apapachó. No quise volver a ir a esa casa, pero allí me di cuenta que aunque yo venía de otro mundo, tenía que incorporarme a una nueva realidad. Entonces, a través de los libros, y eso fui nutriéndome, fui creciendo y fui llenándome de nuevos conocimientos. De tal manera que, y tuve otra cosa que fue, yo creo, muy importante. Ese mismo hermano me regaló, junto a mi otro hermano, Enrique el Pajiro, 2 boletos para que fuéramos a Bellas Artes. Eso fue otra fortuna, porque llegamos a Bellas Artes y al menos mi impresión en Bellas Artes, al ver a un grupo tocando ahí que se llamaba Los Folcloristas y después toqué con ellos. Cuando yo vi eso dije, yo quiero estar un día ahí. 3 años después estaba yo ahí. Y me estaba estrenando Mercedes Sosa, que era una gran cantante argentina, en ese lugar. Entonces, pues así nacen las cosas, son a veces, la vida está llena, como dice Borges, ¿no? En el jardín de los senderos que se bifurcan. Entonces uno tiene que ir encontrando, y cada bifurcación en la vida uno toma, y de allí esto te va conduciendo. Y al final fui metiéndome en la música. A los 16 años gané mi primer concurso de composición en Juchitán, compitiendo contra gente mayor. A los 17 años gané el 2º y 3er lugar de la canción universitaria en Ciudad de México, y a los 18 años me estaba ya estrenando en Bellas Artes Mercedes Sosa. Bueno, pues hay humildemente, ¿verdad? Pero bueno, me parece, siempre he considerado que los contextos nos moldean, ¿no? Y es una dicha cuando nos moldean en regocijo, porque no siempre es así. En los elementos que yo encontré en este libro, como toda la poesía, está llena de metáforas.
Hay muchas metáforas, pero hay una en particular que me llama la atención. Es como esta influencia religiosa que yo pude encontrar en muchos de sus poemas. Como católica, bueno, tengo a Dios muy presente en la vida, pero pocos son los autores que he leído que tienen estas metáforas del ser, la nada, y aluden a Dios, a la existencia, a la nostalgia, al vacío, pero con esta alusión a la divinidad, a lo místico, pero siempre como con esta influencia religiosa. Entonces, igual me gustaría entender un poco de dónde emana esta fijación, tal vez, de la religión que yo encontré. Igual y es equivocada y tal vez yo solo la encontré porque eso andaba buscando, pero si hay por ahí algún hilo conductor, me gustaría saberlo. Es verdad que uno encuentra lo que busca, ¿no? Pero sí es cierto también, si hay un libro que casi todos han tocado por casualidad o porque te lo ponen a leer, sobre todo en nuestros países o todos aquellos países que tengan una cultura o una herencia judeo-cristiana, pues sí hay un libro que todo el mundo más o menos conoce, es la Biblia, ¿no? Y la Biblia está casi en todos los hogares, pues, de nosotros, y pues bueno, no era la excepción en mi casa. Pero uno de los primeros contactos que tengo con algo que tenga que ver con la religión es con el infierno. Porque mi papá tenía en su despacho un pequeño escritorio de un librero con vidrios, y allí había una colección muy bonita de libros clásicos, entre ellos El Quijote, La Divina Comedia, La Dama de las Camelias y una serie de Los Miserables, ¿no? Y yo recuerdo que me gustaba de niño, no sé, 7 años, 8, ver esos libros porque además es una edición hermosísima, ilustrada con grabados de Doré, Gustave Doré, un grabador extraordinario. Y en la Divina Comedia, bueno, pues Dante de lo que habla es del infierno, ¿no? Y guiado por Beatriz y por Virgilio. Entonces, pues a mí me gustaba observar aquello, y te digo, es como mi primer contacto, pero aparte mi mamá, pues nos llevaba a la iglesia los domingos, buscaba a sus hijos a ver dónde se habían quedado durante la semana, éramos un montón, y nos contaba a ver si estábamos completos, y al que alcanzaba lo bañaba y te vas a la iglesia, ¿no? Nos llevaba con ella, pero bueno, esos son los primeros contactos. Y más tarde, ya por motivación propia, pues yo me acerco a la Biblia para saber, ¿no? Porque te vas llenando de información de todo tipo. A mí me gusta mucho la ciencia. De hecho, yo estuve estudiando primero ciencias biológicas, ¿no? Y luego lo dejé para ya meterme a la parte artística completamente. A estudiar un poco letras hispánicas y, bueno, ya la música y eso. Pero ya entré a la Biblia ya con una mentalidad diferente por curiosidad y porque es parte de nuestra cultura, porque todo nuestro quehacer en nuestros países está imbuido por esa mentalidad, ¿no? Entonces ya empecé a entrar y me encontré con cosas muy interesantes, ¿no? Y yo ya lo vi desde otro punto de vista, porque desde luego con una formación diferente, así es. Pero la Biblia, como te digo, es el libro más leído en el planeta, ¿no? Luego le sigue El Quijote, por cierto. Sí. Y entonces, pues bueno, entré desde otra perspectiva, con una lectura, digamos, más crítica que, ¿cómo te diré? Que devota, exactamente. Y entonces, pero me empecé a encontrar con cosas interesantes y de repente hubo cosas que me llamaron la atención. Y sobre algunas de esas cosas empezaron a permearse, porque además, sin que te des cuenta, muchas de nuestras acciones cotidianas o nuestras formas de pensar están imbuidas por
la religión, y bueno, por la Biblia, que influye a la religión, y la religión a nuestra manera de actuar y de pensar. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana tienen que ver con eso. Y de repente me di cuenta que una de las canciones, por cierto, lo que me cantó Mercedes Sosa, había también un elemento ahí que tiene que ver con la religión, cuando habla de la madre, americana madre parida, bendito el fruto de tu vientre. Y esto, aunque yo lo atribuyo a una mujer latinoamericana, pues tiene que ver con esa parte de la oración, ¿no?, de la Virgen María. Entonces, me doy cuenta que muchas de las cosas que hacemos están permeadas por todo esto, todo este conocimiento y todo esto. Y es como finalmente cuando abordo algunas de estas cosas, conoces desde luego más tarde, por ejemplo, en el poema con el que abro, que yo dudé en meterlo, el Génesis, que tiene que ver con el primer libro de la Biblia, pues bueno, yo lo que hice es ahí tomar como esta cadencia de la Biblia, dividirla en versículos como aparece en la Biblia, hablando, pero básicamente lo que tengo allí es como esta visión del Big Bang como fuerza creadora, la energía más bien como fuerza creadora que provoca el Big Bang y que nos lleva hasta nuestros días, ¿no?, a la creación y todo esto. Pero si le leíste el poema, te das cuenta que el azar juega un punto muy importante, los dados, cuando hablo de los dados de Dios, ¿no? Cuando hablo de los dados de Dios, que el azar se la juega. Y también hay otro punto importante, según el Génesis bíblico, fue creado el mundo en 7 días. Según la ciencia, son 14,000 millones de años de que sucede el Big Bang. Y si lo dividimos entre 7, nos dan 2,000 millones de años por día, que es como yo más o menos me baso para decir 2,000 millones cada día divino es de 2,000 millones de años o algo aproximado. Y así es como vengo desarrollando la idea, y que en realidad le doy la personalidad de un Dios a la energía como fuerza creadora. Y como cierra el poema, es decir, finalmente aquí está lo creado, pero somos energía. Hay una parte donde dice que Dios habla y dice, dialoguen, todo lo vivo y lo no vivo es lo que soy, energía. Dialoguen con el resto de los seres vivos y no vivos a través del alma única que hay, que es la energía. Es decir, relacionémonos con nuestro entorno con respeto, pero relacionémonos a través de sentir que en lo más profundo, porque eso somos, energía. Y al final se retira Dios, lanza sus dados por última vez y se va a dormir su sueño eterno. Dice, no hay más infierno que el que ustedes se creen, que el que se prodiguen, ni más gloria que esta tierra. Algo así. Sí, bueno, definitivamente sí contesta mi pregunta. Cuando lean el libro se van a dar cuenta de las metáforas dentro de las metáforas, y creo que sí, esta parte de la energía es muy importante, y también la contraposición de la religión con la ciencia y la bifurcación, ¿no?, de que es pero no es, y la energía es lo que fluye, y no hay verdad más cierta que el infierno es el que uno propio se crea. Eso es indiscutible. Bueno, en la hechura de un libro hay muchos retos. A mí me gustaría saber cuáles fueron, entiendo que este es su primer libro, ha publicado en diferentes revistas y periódicos, pero un libro físico como tal, este es el primero. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron los mayores retos en la elaboración de este libro. Mira, el principal reto, como siempre que uno se mete en este camino de la creación, es el atreverte a quitarte todo artificio y exponerte ante los demás, ¿no? Ese es el principal reto, y a veces el principal miedo también, ¿no?, para hacerlo. Y entonces, de pronto yo no tenía como un proyecto del libro en sí, pero cuando la editorial me escuchó en una lectura, me dijeron, oye, me gustaron, ¿por qué no hacemos, tienes un libro? Le dije, no tengo un libro como tal. Tengo poemas, pero no es un proyecto de libro con una línea que lo conduzca en un solo, ¿cómo te digo?,
pues sí, o sea, no tiene una sola línea de principio a fin. Pero déjenme pensar, voy a ver qué puedo amalgamar, más crear algo. Y me puse a trabajar, y lo que vi que podía amalgamarse en esta idea, que es, aquí al hombre, que es lo que citabas bien, que hay este vericueto entre religión, ciencia, amor y nostalgia y enredos y la parte humana. Pues bueno, me di cuenta que había como un hilo conductor que podía ligar todo. Y entonces, cuando tengo el libro de Génesis, pero también cierro con unos poemas eróticos que tienen que ver con el Cantar de los Cantares, que también vienen en la Biblia, el libro de Salomón, y que poco se habla, pero que es un libro hermosísimo dentro de la Biblia, que son los poemas eróticos más antiguos de que tengamos memoria, cuando menos escrita, ¿no? Y entonces me di cuenta que iban apareciendo cosas que sí le daban un hilo conductor, y es cuando de repente le digo, bueno, aquí tengo esta propuesta, a ver qué les parece. ¿Les gustó? Iba a entrar en una colección de Laberinto Ediciones que se llama Ópera Prima. Allí es un formato un poco más pequeño, y de repente este año, a principio de año, me dan la sorpresa que no, que el libro les había gustado y que no lo iban a meter en Ópera Prima. Aunque era mi primer libro, dice, pero es que es una obra ya más madura, bueno, y todo mi antecedente como compositor, y me metieron en esta colección que ya es de poetas latinoamericanos. ¿Sí? Maestro, pues hemos dialogado de algunas cuestiones que yo tenía, los retos. ¿Cree usted que nos podría leer algo? Pues si me aguantan. Sí. Claro. Pues no sé qué podemos leer. Déjame ver. Voy a traer mis lentes porque ya me cuesta. ¿No tienes alguno que te haya llamado la atención y quieras leer mientras veo qué hago? Porque igual leo algún poema, canto alguna cancioncita para que ya vayamos, ¿no? Sí, para poder abrir. También es importante a todos los presentes que esta es una oportunidad muy interesante. Poder dialogar con el autor de un libro nos permite conocer la intimidad de sus motivaciones, y eso siempre hace que se disfrute más. De pronto uno puede leer un libro, pero cuando tiene este disfrute de preguntar ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo inspiró? ¿Qué no le gustó? ¿Qué hubiera cambiado? Se hace un proceso más enriquecedor. Así que me parece grandioso que el día de hoy podamos estar aquí, que en un rato podamos hacer algunas preguntas, algunas dudas. Digo, yo abrí con la mía, ¿no? La que en el momento me hizo ruido, porque llevaba un tiempo sin leer poesía, entonces de pronto me encontré con estas metáforas muy místicas, muy religiosas, y a eso me llevó el pensamiento. Pero ahorita ustedes, después de esta lectura, a lo mejor pueden hacer algunas preguntas. Bien. Bueno, les voy a leer algo que también tiene que ver con pues la brevedad de nuestra estancia en este universo tan vasto, pero además en estas medidas de tiempo que escapan a la posibilidad de una mente humana, pues nosotros no somos más que un instante, ¿no? Hay una canción mía que dice, somos un instante en busca de lo eterno. Y aquí hay un poema que tiene que ver también con eso. Se llama Materia Frágil. Materia frágil, inestable, capricho del azar es lo que somos. Una huella sobre el agua, una micra de niebla al sol naciente, el tornasol fugaz del colibrí, un parpadeo, el insalvable sueño de sabernos río. No hay nada más oscuro que la muerte ni más largo, nada
más corrosivo ni fantástico que el tiempo. Escribo desde el pétalo de amor que me ha tocado para lanzar al mar mi nota sin destino. Algo fuimos y seremos más allá de lo que somos. Una partícula de Dios, del universo. Sí. Bueno, y les voy a leer otro que también habla un poco de esta pequeñez, ¿no? Para que veamos los afortunados que somos de estar. Cuando vemos esa inmensidad, cuando vemos esa grandiosidad, es cuando entendemos el milagro que somos nosotros. Y entonces, aunque sea ciencia, uno piensa, también aquí hay milagros. Esto se llama Vine a la boca del mar. Vine a la boca del mar a rendirme ante su aliento, ante su cuerpo poderoso, ante su piel en agua viva. Vine a pedir por la caricia de la fiera enjaulada en continentes. Déjame allanar tus carnes anegadas, igual que un rayo en el cielo de la aurora, y sentir en mi saliva, tu fuerza en los ríos de mis venas. Tengo sed de ti, mar, y de tu vientre, como la tengo de mi amada diosa. Tú eres el origen de la vida, ella el origen de mi amor blasfemo. Déjame flotar allí en tu fondo, en el útero del sueño que me sigue, en el líquido amniótico que huele a la célula del pulso primigenio. Quiero cantar de amor y de agonía. Soy un albatros en picada hacia tus olas. No busco peces dorados ni la espuma. Busco en el aire vibrante mientras caigo una flecha al corazón de la esperanza. Soy el dolor ante ti, crudo y postrado. Arráncame esta costra de cardos ateridos. Lávame el insomnio y la pregunta muda, la respuesta de roca en la ladera, la herida puntual a las 3 de la mañana. Vengo ante ti, mar, por tu caricia. Como he ido ante ella, suplicante, quiero sentir mi dimensión ante tu anchura y el peso azul de las moléculas. Soy una hoja en tu plasma y tu energía. Ante ti recupero la lucidez de este milagro. Saberme vivo, sentir amor, llorar por la belleza. Pues vamos a cantar algo. Decía Einstein que Dios no juega a los dados. Pero hay un matemático japonés, se apellida Kimura, que dice que sí. Porque para que esto que hablábamos del milagro que somos, para que este pequeño grano de polvo en el universo nos mantenga a nosotros con su luminosidad cada mañana, con su luna hermosa cada noche, con los árboles que nos dan vida, para que este milagro que existiera, tuvieron que darse trillones y trillones de azares. Así pues que somos un verdadero milagro, un milagro encarnado, gracias al azar, a la energía. Pero también
de una primera generación de estrellas, después del Big Bang, después de ese polvo estelar. Nosotros somos un sistema solar de segunda generación. Quiere decir que fuimos creados después de que una supernova de la primera generación explotó. Y ese polvo estelar viajó por el espacio, se fue enfriando después de millones de años, conformó nuevos cuerpos estelares, estrellas, planetas, y entre esas estrellas se formó nuestro Sol, y entre esos planetas que ahora en el que habitamos. Es decir, que en ese polvo estelar que partió de esa supernova viajaron los elementos que conforman todo lo vivo y no vivo en este planeta. Compartimos con todos lo mismo, el mismo origen, somos polvo de estrellas. El carbono está en nosotros como en el árbol, como en el pájaro, como en el resto de los animales. El nitrógeno igual, el oxígeno igual. Nos damos cuenta que compartimos todo, nos reducimos a eso cuando morimos. Y bien dice la segunda ley de Newton, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros ahora somos parte de mundos que existieron y que están en nosotros. Esa energía que fue de una estrella, de otro planeta, es en nosotros. Y cuando nosotros morimos, nos reintegramos. La energía se libera y vuelve a su entorno natural, que es el universo. Y la materia nuestra, que está sostenida por energía, se reduce a los elementos más fundamentales y después seremos parte de una planta, seremos parte de una flor, seremos parte de una molécula de agua. Es hermoso, a mí me parece. No morimos, nos transformamos. Somos polvo de estrellas. Estoy aquí como el agua que aunque pierda el camino siempre encuentra el océano. Como la noche y el día, luz y sombra, los rostros que nos da el universo. Estoy aquí porque nada se formó de la nada, todo es parte del todo. Porque al margen del orden o del caos en las cosas, siempre hay una razón. Estoy aquí como el agua, los minerales, el viento, somos la misma sustancia, mismo principio creador. Soy uno más en el agua de este planeta viajero, soy un feliz pregonero en este juego de azar. Soy conjunción de elementos, soy la materia que siente, soy física de la mente y química del amor. Estoy aquí como el agua, los minerales, el viento, somos la misma sustancia, mismo principio creador. Somos el haz de un impulso que se decanta en el tiempo, somos ayer de un futuro que no descansa en la fe. Y somos polvo de estrellas, hecho milagro encarnado. Si esto es un juego de dados, no pudo salir mejor. Si esto es un juego de dados,
salir mejor, no pudo salir mejor. Si esto es un juego de dados, no pudo salir mejor. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Seguimos una más o dos más? Ustedes me dicen, ¿eh? Continuamos. Bueno, vamos a leer algo y vamos a ir ligando con algunas canciones. Esto se llama Me celebro en la soledad de la copa vacía. Me celebro en la soledad de la copa vacía, con la memoria sitiada por los amigos muertos. Esto, les aclaro, lo hice después de la pandemia, entonces de ahí nace, regreso. Me celebro en la soledad de la copa vacía, con la memoria sitiada por los amigos muertos. Sus caras sonrientes los vuelven sutiles y aligeran su muerte de plomo en el alma. Este año y meses de ondulante paso, caracol de rastro gomoso en los días, babosa quemante en las tiernas horas, tren de ataúdes sin fin en la vista. Chispas y chirridos en lugar de sueños, ruedan sobre los rieles reptantes y roen. Los ojos no pueden con tanta dolencia. Agua, que el desierto a gotas agota. Una copa, por favor, de vino, para que bebamos por los que no debían morir y murieron. Me celebro a pesar de la muerte en las calles, como un Ícaro abriendo su paracaídas, aunque sea mi cuerpo de cera y esté próximo el sol de canícula. Me celebro para no olvidar la sonrisa simple, ni la carcajada, ni la gratitud, ni el llanto. La vida es brizna de luz en el tiempo, la eternidad un éxodo sin compañía. Así que, hermanos, hoy que sigo en el aire como la hoja en el torbellino, me honro, me canto y me escribo ante la soledad de mi copa vacía. La tierra es principio y final de la senda, y hay sitio de sobra para nuestros huesos.
Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra, y va mi amor inerme río abajo, como una barca al capricho de las aguas. Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra, y va mi amor inerme río abajo, como una barca al capricho de las aguas. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder. Mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciña el sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo, y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos, mírame, mírame, mírame. Hay en la memoria 4 infiernos, el cuándo, el por qué, el cómo, el dónde, y una sola salida para el cielo. El olvido total, perder el nombre. Hay en la memoria 4 infiernos, el cuándo, el por qué, el cómo, el dónde, y una sola salida para el cielo. El olvido total, perder el nombre. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo, y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos, mírame, mírame, mírame. Para dar mis pasos no hay más senda, solo esta que se pierde por la jungla. Y yo sé que dentro de la selva el único horizonte es la penumbra. Para dar mis pasos no hay más senda, solo esta que se pierde por la jungla. Yo sé que dentro de la selva el único horizonte es la penumbra. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder. Mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciña el sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo, y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos, mírame, mírame, mírame.
Muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Sí seguimos? Ustedes me dicen, yo no sé. Porque luego uno se pica y ya sabe, ¿no? Bueno. Sí, estaría muy bien. Eso está muy bien. Sí. De pronto, si alguien tiene alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, la intervención musical, la lectura de poesía va a continuar, pero sería muy enriquecedor que alguien nos concediera una pregunta, un comentario. Está el micrófono abierto para quien se anime. Sí, alguien quiere interactuar con nosotros, preguntar algo. A ver. ¿Qué te mantiene motivado para seguir escribiendo? Que soy vivo. Yo creo que la otra vez me entrevistaron en Canal 11 en un programa que se llama Aprender a Envejecer. Y me preguntaban por qué seguir o qué planes había, si había planes o ya era momento de... Yo dije, bueno, yo no he hecho más planes en mi vida que hacer cosas y seguir, y sigo con proyectos, sigo con ideas. Yo no sé cuándo me alcance la muerte, puede ser mañana, no sé. Pero mientras, yo sueño que voy a seguir haciendo. Y eso es mi única motivación, porque estoy vivo. Y así hay que seguir siempre, cada día. Por nada, al contrario, gracias a ti. Bueno, decía hace rato que el libro termina también citando uno de los libros de la Biblia, que es el libro de Salmón, que es el Cantar de los Cantares, que son poemas eróticos que aparecen en la Biblia. Casi nadie habla de eso, pero ahí están, en el Viejo Testamento. Entonces, en base a eso, también quise escribir algunos poemas en ese, también como siguiendo, digamos, ese tono, ¿no?, del Cantar de los Cantares, y justamente es un poema dividido en 10 cantos que se llama Cantares. No le voy a leer los 10 cantos, le voy a leer unos fragmentos, y luego cantamos una cancioncita. Dice: cuánto nos gozaremos, cual potro retozando en las campiñas antes de acoplarse. Más que el vino nos deleitaremos, y me alegraré en ti, y me desharé en ti. Llevas el beso del sol en la epidermis, la luna menstrual en la entrepierna. Yo tengo el apuro de la aurora por estallar en luces, derramarme en tu monte y penetrar como un rayo en tu angostura. Tu lengua es un buen vino, entra suavemente por mi boca, colma mi paladar con sus sabores y hace que mis palabras se enciendan en el aire. Te conjuro por las siervas en brama y arrojadas, te conjuro por las aguas que chorrean en la roca. Voy llamando por los montes, semejante a los gamos en los acantilados. Levántate, oh divina, como el viento, y penetra igual que penetran sus silbidos los resquicios de esta alcoba. Y leo un canto más. Metí mi mano guiada por mis dedos. Era tibia y húmeda la cueva, un bivalvo la puerta sonrosada. Sentí la oscura entraña conmoverse. En mis manos la mirra se corría
hirvió la espuma del océano. Su ropa sin cuerpo, tendida en la loseta, luciérnaga en la sombra su desnudez sobre el tálamo escarlata, en flor, sus pies daban sus mieles a la abeja vibrante de mi boca. Mis cabellos, bandada de cuervos, y mi gozo graznaron en la noche. ¿Y qué tal si alguna noche me atravesara por las paredes de tu morada, cuando las sombras abren las puertas de lo escondido, en esas horas en que la calma se resquebraja, se astilla en vidrios, en esas horas en que tu sexo, como los grillos, vibra y reclama, y tú me nombras, y tú me llamas, y quieres fuego sobre tu cama, y tú me nombras, y tú me llamas, pero el temor te muerde el alma. Te da miedo que esa noche me acercara a darte un beso, te arrancara los reproches, los vestidos y los miedos, ya desnuda de ropajes, ya desnuda de temores, dieras paso a mi locura, rienda suelta a mis amores. Y tú me nombras, y tú me llamas, y quieres fuego sobre tu cama, y tú me nombras, y tú me llamas, pero el temor te muerde el alma. Te da miedo que tus pies, donde mis besos maduran, sean el cáliz con que beba la lujuria y la ternura de mis besos a tus pies, de tus pies a la agonía, adorándote en pecado, diosa humana. Ay, diosa mía, te da miedo despertar en una clara mañana, como la primera vez junto a mí y enamorada. Tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo del deseo de ese pájaro de luz, de ese pájaro de fuego. Tienes miedo del amor, de ese mágico jilguero que aparece con mi nombre en el árbol de tus sueños. Y tú me nombras, y tú me llamas, y quieres fuego sobre tu cama, y tú me nombras, y tú me llamas, pero el temor te muerde el alma, y yo te nombro, y yo te llamo, como dos grillos, vibro y reclamo, y tú me nombras,
Vaya. Muchas gracias. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Acabamos o seguimos o una más? No sé. ¿Qué dice? ¿Hay alguna otra pregunta, alguien? Por ahí quieren preguntar. Como que por ahí ya tienen una pregunta. La están madurando. Sí. La vergüenza no es para hoy. Ah. Bueno, es que nosotros somos estudiantes de psicología Sí. y algo que nosotros nos están enseñando y estamos aprendiendo es justamente como la necesidad humana que hay de aprender a regular una emoción, ¿no? Una emoción no se salga como de la brecha que pueda lastimar como al cuerpo, ¿no? Entonces, a mí honestamente la música me gusta más, no me gusta mucho. Y para mí yo creo que la música es como este lugar seguro en el que muchas personas pueden de alguna manera expresar lo que tal vez no pueden hacer con otras personas, ¿no? Tal vez un trabajo más personal. Entonces, mi pregunta sería, su música, en el dado caso que usted la componga, o en el dado caso que no, ¿cómo es que la música lo ha ayudado a usted justamente a expresar esas cosas que tal vez no ha podido con otros, o es una suposición, o en general, cómo le ha ayudado la música a aliviar ciertos procesos difíciles que una persona va teniendo en la vida? Porque aparte creo que la música es una gran herramienta que todos tenemos en diferentes gustos, conecta con una emoción. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo la música ayuda a aliviar una pena, una pérdida, un duelo, a incrementar la felicidad? O sea, ¿qué impacto ha tenido para usted justamente eso y cómo lo ha sobrellevado? Bueno, acabas de describir todo lo que puede hacer, no solo la música, el arte en general. El arte es fundamentalmente emoción. Más allá de las teorizaciones, más allá de las escuelas estéticas que pueden existir, de las corrientes estéticas, en una época o en otra que han existido y nuevos planteamientos y surgen pues diferentes planteamientos estéticos. Independientemente de eso, lo fundamental de todo arte es la emoción. Yo siento que, volviendo a lo que planteaba yo al principio y a que hacía referencia cuando presentamos el libro, la energía. La energía es la fuente creadora de todo. La energía está en todos lados, en lo que conocemos como universo. Y la energía está en nosotros, y está en el aire. Y la energía está en trillones y trillones y trillones de fotones que nos atraviesan diariamente. Es decir, que nosotros nos relacionamos con nuestro mundo y con nuestro entorno a través de la energía. Y las emociones son eso, energía, una manera de conectarnos con nosotros y conectarnos con nuestro entorno. Y el arte, por tanto, que es emoción, la única manera en que el arte se logra es cuando toca al otro, cuando toca las emociones del otro, independientemente de la corriente que sea, cubismo, modernismo, surrealismo, lo que tú me quieras decir. Y también eso lo hace, como es energía, es la única manera en que los hombres de diferentes épocas, hombres y mujeres de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades, nos comunicamos. El arte es atemporal. El arte no tiene tiempo. Algunos individuos en Lascaux hace 25.000 o 12.000 años o en Altamira pintaron unas cuevas y ahora que se han descubierto las cuevas hace unos 60 años y las conocemos a través de fotografías, a mí me parece enormemente impresionantes, me emocionan, me comunican, después de 25.000 años, después de 12.000 años. Esos eran unos grandes artistas, no necesitaron de una teoría estética de pertenecer a ninguna corriente. Y entonces es cuando yo reflexiono que el arte es fundamentalmente y en su forma más prístina es emoción. Y evidentemente cuando nosotros nos expresamos a través del arte, expresamos nuestras emociones. Y al expresar nuestras emociones, nosotros nos sanamos. Para mí, la música, volviendo a tu pregunta fundamentalmente, después de esta vuelta,
es catarsis. La poesía es catarsis, la pintura es catarsis. Es una manera de que tú conviertas en algo estético tus emociones para conectar con los otros. El artista, yo siento que es una especie de druida, de chamán, de sacerdote, que lo que hace es conectar con esa energía que está aquí, que está siempre, conectar con esa energía, pasarla por nosotros, somos un hilo conductor, y llevarla hacia la escucha. Y si conectamos, entonces se forma el ciclo, ¿no?, de las emociones o de la energía, como lo queramos llamar. Y eso es el arte, esa energía y esas emociones. En mi caso me ha servido para sanar, para llorar, porque se llora para sanar, se ríe para sanar. Todas nuestras emociones sanan. Cuando nosotros las expresamos, lo que hacemos es este acto catártico de sanación. Pero además, cuando conectamos con otros, lo que hacemos es encontrar a otros que son como nosotros, que sienten lo que sentimos nosotros, y sabernos que no hay más soledad que la que nos impongamos, que no estamos solos, que siempre estamos acompañados, ¿no? ¿Cantamos otro? Ya. Ya. La emoción. Yo respondo siempre a mis emociones. Pues yo creo que si nadie tiene otra pregunta, podemos ¿Cerramos? Cerramos con otro poema y otra canción. Bueno, ¿Alguien tiene otra pregunta? está bien, adelante. Me gustaría saber cómo es este proceso que tiene de escribir, como tiene varios poemas, cómo es que se sienta a escribir y después hace como, después de que ya terminó, digamos, ¿hay una revisión posterior o se queda con lo que había escrito inicialmente? Mira, sucede las dos cosas. Tanto en las canciones que hago como en los poemas me ha sucedido que prácticamente las puedo hacer de un tirón, y otras veces que me detengo y luego continúo y luego viene una revisión profunda. Pero hay algunos poemas aquí que prácticamente salieron de un trancazo, como algunas canciones que he cantado que salieron de un trancazo. Yo creo que uno va por ahí quedando preñado de algo que te impacta, de alguna emoción, de alguna cosa que te causa lo que sea, una decepción, un amor, una felicidad, un acto doloroso, la muerte de alguien, y se va gestando en tu interior como la mujer gesta al niño o al bebé, y de pronto viene el momento del parto. Y esto es como, no sé, no son 9 meses, pero sí pueden ser un año, puede ser 2 meses, pueden ser 3 días. Cada pieza tiene como que su periodo especial de gestación. Y cuando salen, pues van saliendo también, hay algunos partos muy difíciles y otros en que hay gente que ha parido en el taxi mientras va al hospital, ¿no? Sale muy fácil. Y otros que sufren mucho. Y así son las canciones, y así es el arte, y así son las pinturas, y así es la poesía igual. Pero lo que uno tiene que hacer es responder a eso, a ese impulso, y sentarte a escribir, sin miedo. O sea, porque ¿qué pasa si no sale algo bueno? Pues simplemente lo guardas ahí, a lo mejor 3 años después encuentras, dices, bueno, no, todo está perdido. De repente te encuentras que hay un verso que te despierta y que ese era el canal que no pudiste en ese momento, no estabas preparado para canalizar, y lo retomas y a lo mejor ya sale algo bueno. Al menos así es mi proceso creativo, ¿no? Yo hago mucho caso
a mis emociones, digo más bien a los impulsos creadores. No me esfuerzo a decir tengo que hacer todos los días algo, tengo que escribir todos los días algo. De repente yo veo algo que me deja impresionado y al año o a los 3 días, de pronto me entra la necesidad de escribirlo y lo escribo. Bueno, ¿qué leemos finalmente? Cantamos una canción de amor, cantamos otra cosa, buscamos un poema de amor y una canción de amor. Pues puede ser, ¿o no? Si lo pudieras leer. ¿Qué página está? Es la 52. Bueno, vamos a cantar esto, entonces, vamos a leer este poema que Samantha me sugiere, que a ella le gustó mucho, lo vamos a leer y cantamos una canción para finalizar. Y pues bueno, pues de una vez les anticipo, porque si salen corriendo como hacíamos en el recreo todos, pues de una vez les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo que hayan estado aquí, que hayan estado tan atentos, y espero que esta lectura y este pequeño recital musical poético pues haya resultado pues no solo grato, sino que les deje alguna semillita en su vida, y sobre todo, ya que son estudiantes de psicología, pues que les haya llamado un poco a la reflexión, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, valoro muchísimo que se hayan tomado el tiempo, nos lo hayan regalado, nos lo hayan ofrecido esta noche. Muchas gracias. Es como si hubiéramos sido siempre tú y yo. Pero no tú y yo, más bien nosotros, uno. Hoy me siento la mitad, un incompleto, un fruto partido, un pedazo de algo, un billete roto. Así como el mutilado asegura sentir comezón en el miembro inexistente, así me siento. Sin ti, me pierdo la mitad del mundo. Pienso con un solo lado, respiro fracciones de aire, sufro una embolia emocional, paralizado de ti, mi complemento. Me estremecía por ti, como una hoguera en el viento, como quien quiere gritar, y lo que emite es silencio. Me estremecía por ti, no te lo puedo negar, pues tanto tiempo ha llenado el vacío de mi soledad. Me estremecía por ti. Me estremecía por ti. Como la vida brotando, como sentir en la piel las estrellas crepitando. Me estremecía por ti al recordar esa vez en que mis labios hallaron el tímido sol de tus pies. Me estremecía por ti como una gota que pende, como quien pide calor.
y se consume de fiebre. Me estremecía por ti, como hoguera en el viento, como quien quiere gritar, y lo que emites, silencio. Me estremecía por ti, no te lo puedo negar, pues tanto tiempo has llenado el vacío de mi soledad. Me estremecía por ti. Me estremecía por ti. Como pararse en el miedo, como rodar sobre flor y tener espinas por dentro. Me estremecía por ti, como una oscura quietud en la que un rayo partiera las sombras y abriera una luz. Me estremecía por ti, como una gota que pende, como quien pide calor y se consume de fiebre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Laberinto Ediciones por hacernos llegar el libro, por brindarnos el vínculo que ahora tenemos con el maestro. Gracias a la Universidad Vasconcelos por ser el día de hoy recinto de tan mágica velada llena de música y poesía. Gracias a Ático Librería por ser el vínculo para lograr este evento. Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche. Y muy importante, los libros el día de hoy están a la venta y se van a ir con la dedicatoria y la firma del autor, así que si pueden aprovechar, es el momento. De no ser así, los vamos a tener disponibles en Ático Librería. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.